nuestra compañera Nuria, que ya nos ha montado la mesa camilla. Espero que todas estéis cómodos y cómodas. Aquí con el tapetito y el café. Y nada, estamos ya preparadas para empezar como este coloquio, esta rica y caliente sesión interpretativamente hablando. Vaya. Mirad, nada, simplemente un poquito como para organizarnos. Nos han ido llegando varias preguntas que yo os iré formulando, pero sobre todo también me gustaría que os sintieseis libres para comentar, opinar en cualquier momento, ¿vale? Cualquiera de las personas que estáis en la mesa. Y también porque para que esto sea una mesa camilla más real, ¿no? Solamente como que de cara a organizar un poquito las palabras, a lo mejor si podéis utilizar esto de levantar la mano, que está en la parte inferior, y yo os voy dando en la medida de lo posible la palabra. Para las personas que nos seguís, nada, deciros eso, que podéis seguir enviando preguntas en el chat de preguntas y respuestas. Vamos a intentar que entre la mayor cantidad de ellas posible, pero también estoy segurísima que nos podéis entender y que ya desde ya nos disculpáis si no podemos plantearlas todas, ¿no? porque es probable que sea imposible, ¿no? Plantear todas. Así que nada, vale, pues si os parece, os hago una pregunta que en este caso la formula Cristina y está dirigida a Óscar y a Mariela, pero quizá también Josu podría a lo mejor contestar. Vale, a Óscar me gustaría preguntarle a Óscar si estas propuestas museísticas estaban vinculadas de alguna manera al mundo educativo, es decir, si se hacía algún trabajo, ¿no? Enfocados a las aulas o relacionadas con nociones curriculares. Y en el caso de Mariela, preguntarle si habéis realizado iniciativas tan interesantes como estas en las aulas o si tenéis pensado hacerlo. ¿Quién contesto yo primero? Óscar, por ejemplo, vale. Sí. Sí que había. La investigación que yo hice, por supuesto no me enfoqué en analizar los materiales y cuál era el volumen, pero los museos que he puesto además son museos que reciben 2 o 3 millones de visitantes, son como la joya de la corona de la museología en Inglaterra, ¿no? Sobre todo por lo que representan. Y sí que había muchas zonas que lo tienen muy acondicionado para familias, para el público cautivo. Eso lo tienen tremendamente trabajado para visitas escolares. Si quieres puedo poner mi correo electrónico y te puedo mandar el material porque, bueno, al final cuando uno va, sabéis que esto es los intérpretes tenemos historiadores y demás, la condición de no es una profesión full time sino full life, entonces al final vamos fotografiando todo y recogiendo todo, entonces tengo material y si en algún momento puedo enviártelo, pero yo no hice un análisis de exactamente cuántos alumnos recibían, cuál era la evaluación que se hacía, etcétera. Eso sí que no lo tengo, pero material, digamos, gráfico, sí que te puedo ceder o te puedo dar, no tengo ningún problema. Sí que lo que sí que también te puedo, quizás no sé si está Tristán, porque Tristán es que trabajó con nosotros en la recuperación del patrimonio de la Guerra Civil de Rivas. Ahí sí que tenemos muchos más datos y mucha más información, porque trabajábamos con la Concejalía de Juventud y entonces el programa era para tercero de la ESO y para segundo de bachillerato. Entonces ahí, en ese caso sí que te puedo dar más, o te podemos dar, que está Tristán por ahí, puede contarlo. Y simplemente eso. No sé si poner mi correo en el chat o ya está por ahí, lo habéis visto, o sea, como quieras. ¿Y contesto ahora? Sí, Mariela, por favor. Vale, bueno, pues nosotras hacemos actividades propias para público general, otras para entidades que son encargos y también son los centros educativos los que, bueno, nos invitan a sus aulas. Este año es bastante diferente, pero bueno, por ejemplo, para el 11 de febrero hicimos varios talleres online para primaria. Ahora a finales de marzo tenemos también 12 talleres con dinámica de roles para un instituto, para primero y segundo de la ESO. Y en el año pasado fuimos también a un instituto Ferrol, hemos estado también en centro educativo universitario. Y yo personalmente prefiero trabajar con público no cautivo. Porque, bueno, pues prefiero cuando vienen profesorado a nuestras actividades y sabemos que luego lo van a replicar en el aula porque pueden hacerlo con más tiempo
adaptándolo, conoce muchísimo más el público infantil. Por ejemplo, para mí es súper, digamos, demanding, o sea, que quiero decir que necesita mucha más atención y me intimida más que público adulto, que a lo mejor sé por dónde va a salir o los tengo un poquillo más ubicados. Pero sí, centro educativo, creemos que es necesario estar en todo tipo de espacio. Así que, bueno, si nos invitan, si hay alguien que tiene algún tipo de vínculo con un centro educativo, pues adelante también. Perfecto, gracias Mariela. Josu, no sé si... Simplemente por resumir un poco, ya he mostrado algunos de los materiales gráficos de las unidades didácticas que hay sobre el 3 de marzo, que se desarrollaron por promoción de la Asociación de Víctimas del 3 de marzo. Y luego se hacen visitas guiadas a grupos escolares y particulares de todo tipo. En este año, con el tema de la pandemia, creo que ha bajado un poco, pero se han hecho. Y de hecho, el espacio memorial viene un poco de esa necesidad también de buscar la transmisión intergeneracional. Porque, por ejemplo, este mismo 3 de marzo, este miércoles, yo mismo y otra gente también de esta órbita del 3 de marzo y tal, estuvimos, yo fui a mi antiguo instituto a hablar con los chavales de todo esto, que es siempre una experiencia entre traumática y enternecedora, ¿no? Estar en tu antiguo instituto. Fue interesante porque fue una iniciativa de los profesores, que es una cosa de la que hay que mencionar, que siempre hay profesores y profesoras entusiastas que mueven todo este tipo de cosas. Pero una cosa me llamó la atención, claro, el 3 de marzo de 2021 había un tipo con barbas, yo, que iba aula por aula a contarles lo que pasó el 3 de marzo. Hace 15 años, cuando yo estaba en esas mismas aulas, nadie venía a explicarnos lo que era el 3 de marzo, pero ese día hacíamos huelga estudiantil. O sea, ya conocíamos lo que era el 3 de marzo, nadie venía a explicárnoslo y hacíamos huelga. Con lo cual también se ve que, claro, lo del paso del tiempo y un poco lo que comentaba Óscar de los factores, ¿no? En la distancia temporal, eso también es interesante. O sea, claro, está guay que los alumnos y alumnas reciben información de qué va todo esto. Pero es que hace 15 años lo teníamos tan metido que hacíamos huelga y peleábamos contra el profesorado para hacer huelga. No era que el profesorado era tan guay de mostrarnos que era el 3 de marzo. ¿No? Integrarse en la actividad, claro. Perfecto, gracias, Josu, también. Hay una pregunta también sobre evaluación. Y en este caso va dirigida a Tristán, pero también a Óscar. En el caso de Tristán es si habéis podido establecer métodos de evaluación para conocer la experiencia con los jóvenes, si se involucran, si sienten vuestra propuesta participativa, si son propicios emocionalmente e incluso qué piensan los propios centros de la iniciativa. Cristina, perdón. Sí, como decía anteriormente, sí que se ve una evolución muy clara desde el inicio de la ruta hasta el final. Es cierto que luego con los centros escolares sí que no tenemos un seguimiento, pero sí que desde el principio de la excursión hasta el final, pues eso, vemos la evolución de todos los alumnas y alumnos. Y luego, por otro lado, siempre muy bien recibido desde los centros escolares. De hecho, son ellos los que solicitan las visitas. Óscar, también relacionado con temas de evaluación, pregunta Lola Falcó, si puedes comentar o dar alguna pista más sobre evaluación, valoración que se hayan realizado en las intervenciones que comentaste en tu ponencia. Me imagino se refiere a las intervenciones, o sea, a los museos de... ¿Se entrecortó un poquito, perdona? ¿Me escucháis ahora bien? Sí, fue el final justo. Sí, que solo me refería que si se refiere a lo que he puesto de los museos de Inglaterra, no tanto a... Sí, me imagino pues que se refiere... no especifica, no sé si quiere especificar en el chat o sí, si no... a ver, la investigación que realizamos, o bueno, que realicé allí sobre todo era para ver qué tipo de público y sobre todo los medios museográficos que se utilizaban en el Reino Unido para presentar la memoria traumática. Por tiempo y por sobre todo presupuesto, no era una evaluación de a posteriori, que es lo que el visitante, ¿no? El público no cautivo había recibido, sino nos centramos más en los mensajes, tipo de lenguaje que se utilizaba, tipo de medios, ¿no? Cuáles eran los más comunes y sobre todo la participación comunitaria. Y sí que había, en ese caso sí que había diferencia, ¿no? En Inglaterra sobre todo hay numerosos
memoriales y pequeños museos locales que son llevados por las comunidades. Sí que hay un sentimiento, no sé si esto es lo que está en la pregunta, responde a esto, sino que lo ponga en el chat. Una de las cosas que interesaba es el movimiento asociativo que hay en Inglaterra por recuperar su memoria. Entonces hay una cantidad ingente, aparte de las 5 grandes sedes del Imperial War Museum y de algún otro gran museo de la Armada, ¿no? Las de las Fuerzas Aéreas o del Ejército, hay una gran concienciación por recuperar cualquier pequeño patrimonio en cualquier pequeña localidad. Entonces hay una ingente cantidad de pequeños museos en pequeñas localidades con una movilización bastante importante de la población, tanto por ponerlo en valor, por el voluntariado, por trabajar y por recuperar con diferentes momentos del año esa memoria. Luego ya están los grandes museos que tienen toda la parafernalia y la financiación para los grandes medios museográficos que en algunos casos sí resultan interesantes y en algunos casos están rozando la dignificación porque ya están hablando más no de población, sino de turismo. Lola comenta justo ahora en el chat, dice, evaluación de resultados según los objetivos planteados. No, en esa parte, bueno, sí que la podría tratar de alguno de los museos del aire, pero yo me enfoqué más en los medios museográficos, en la interpretación desde los medios interpretativos, era lo que me interesaba más. Cómo presentan esos mensajes y cómo involucran lo que sería la historia pública, es decir, la memoria oral y las diferentes memorias individuales y colectivas. Nada, gracias Óscar y gracias también a Lola por la aclaración en el chat. Una pregunta para Javier. Preguntan en qué estado se encuentran los entornos. Dice que en Asturias se ha inventariado mucho patrimonio de la guerra civil, pero que en general los entornos están en muy mal estado, comidos por la vegetación y es casi imposible acceder a la mayoría de los recursos que están a alturas medias bajas. Sí, claro, esa es la diferencia. Las posiciones que están a un nivel bajo, pues la verdad que han sido arrasadas por todo tipo de personas, de turismo desbocado y nos encontramos de todo. Ahí es imposible incluso trabajar porque, bueno, primero la gente se ha llevado muchas cosas y sobre todo ha dejado muchas cosas, mucha basura, muchos elementos que te impiden incluso hacer un estudio, una prospección, como decíamos. Pero luego hay otras cotas mucho más altas que la verdad es que nos las encontramos verdaderamente vírgenes. Y no es por quedar bien, quiero decir, hay lugares en los que hemos llegado y estamos convencidos de que allí a lo mejor algún pastor que se le perdió una cabra algún día habría subido a por ella, pero están intactos desde hace 80 años, ¿no? Entonces, pues son lugares recónditos, muy mal comunicados, sin ningún tipo de interés, tampoco a lo mejor especialmente paisajístico. Entonces, allí es donde te encuentras un verdadero filón para poder hacer este tipo de estudios, ¿no? También qué impactante, ¿no? Como llegar, ¿no? y que esté prácticamente intacto, ¿no? Impresionante, o sea, impresionante. Lo digo yo ya digo que yo me he dedicado a otros tipos de patrimonio y cuando he descubierto esta vertiente es que realmente es que te pones en el lugar de aquella época, no solamente porque tienes que subir allí, tienes que hacer el esfuerzo de llegar. Nosotros hemos ido fundamentalmente en primavera, verano, pero pasas frío, es decir, te imaginas, oye, ¿cómo sería aquí un diciembre, un enero, ¿no? Bueno, en fin, alucinante. O sea, es una experiencia verdaderamente interesante para el investigador y, bueno, pues también, ¿por qué no?, para la gente que lo quiera conocer, claro. Claro. Nada, gracias, Javier. Hay una pregunta que es para Tristán, pero a mí me gustaría abrirlo a todos los panelistas. En este caso la plantea Jacinto y la pregunta es si podéis poner el ejemplo de alguna reacción, frase, etcétera. En este caso, como iba dirigida a Tristán, se refiere más a los estudiantes, ¿no? Pero bueno, cada uno de las personas, pues tanto como protagonistas, población local, etcétera, ¿vale? Cada uno lo lleváis a vuestro terreno, que me parece parte muy, muy interesante la pregunta. ¿Quién quiere comenzar? Sí, yo, si queréis. Perfecto. Sí, sobre todo a raíz de lo que decía Javier ahora, cuando se les explica
cuando se hacen estas excursiones en febrero o en marzo, coincidente con los aniversarios de la batalla de Jarama, que fue en febrero del 37, hace un frío, una humedad, porque está, como decía antes, situado a orillas de los ríos Jarama y Manzanares, que los alumnos y alumnas piensan, pero ¿cómo podían estar aquí viviendo 24 horas? Además se les enseña una zona de las trincheras donde estaban situadas las camas, en las condiciones en las que vivían allí, de frío, de humedad, con las heces por el suelo. Sus reacciones son impresionantes y pasan eso del principio de la excursión, de ir a ver un sitio guay de trinchera donde se disparaba y tal, a un sitio donde están viviendo ellos y experimentando en sus propias carnes el frío, el barro, de cómo la gente vivía allí en realidad. Perfecto, gracias, Tristán. ¿Quién se anima? Venga, Javier. Óscar, si quieres hablar tú primero, ¿eh? No. Yo, una de las cosas que seguro que me van a preguntar, yo no comenté nada de recogida de testimonios orales, ni de, evidentemente lo hacemos también, porque claro, en el momento que vamos allí a prospectar o a excavar, sobre todo en las excavaciones, pues se acercaba gente de los pueblos. La excavación el año pasado fue en agosto, que es cuando en el pueblo los pueblos estaban llenos y demás, y siempre van y te cuentan pues la batallita, ¿no? Pero, lo digo en el buen sentido, ¿no? Pero, claro, ¿qué realidad nos encontramos? Yo creo que ayer lo comentaban también, ¿no? Cada vez nos queda menos gente de testimonio directo, de testimonio que viviera esa época que nosotros estamos documentando. Y entonces, ya ha pasado a una segunda generación que te aporta temas de interés, pero que ya no vivió en primera persona. No quiere decir que viviéndolo en primera persona sea un testimonio fidedigno al 100%, ya sabemos que no, pero claro, los matices ya son muy importantes, ¿no? Es también la comunidad local, compartir estas experiencias con la comunidad local es súper interesante, ¿no? Y entonces aporta muchísimas cosas, ¿no? Desde la gente que nos ve enriscados en un sitio que no podemos ir para atrás, se ríen de nosotros los pastores y dicen, pero no subáis por allí, que no se sube por allí, que es por otro lado, que no sé qué. Bueno, pues esas experiencias son fundamentales, son vitales. ¿Y algún ejemplo a lo mejor concreto, Javier, así que te haya impactado especialmente? Sí, bueno, es verdad que, mira, por ejemplo, hay una compañera del departamento que está trabajando sobre su tesis doctoral desde el punto de vista de la mujer, y se dedicó a entrevistar a todas las mujeres del pueblo más cercano. Y bueno, pues te cuentan, bueno, pues te cuentan esa realidad, sobre todo ya de posguerra. Es decir, muchas veces que vas a las condiciones, como se decía antes, y dices, oye, en esta posición que estuvo en plena línea de fuego y no tiene materiales, y te cuentan en el pueblo. Es que, claro, subimos todos en los años 40, todos los del pueblo, a recoger todo el material porque el hambre que se pasaba, se aprovechaba todo, bueno, en fin. Y te cuentan todas esas historias, no tanto ya de la guerra, sino de la posguerra, que para mí personalmente es casi tan importante como la propia guerra, ¿no? Gracias, Javier. ¿Óscar? Sí, bueno, que a ver si con esto también le ayuda a Jacinto. No es tanto, no es una pregunta incómoda que nos hicieron en una visita, sino algo que te hacía reflexionar sobre lo que tenías que contar y hasta dónde estaba esa capacidad de abstracción, ¿no? Con unos, digamos, escolares, no era una visita programada, era más un tanteo, era cuando estábamos empezando el proyecto. Todavía no estaba puesto, digamos, en valor, no había ninguna museografía. Y nos pasaron dos cosas curiosas, ¿no? Unas personas, unos estudiantes, adolescentes de la localidad que llevamos, de la misma localidad de Rivas, de Tristán. Lo primero, unos nos preguntaron, pero aquí hubo guerra. Entonces, parte de parámetros de la idea de identidad de la propia población que desconoce. Hasta ahí bien. Pero cuando estábamos en una trinchera, 2 metros de profundidad, estábamos justo arriba, con 1 metro de anchura, ¿no? Y empezás a contar la trinchera y ves unas caras extrañas, muy extrañas, mirando el recurso, la tierra, mirándote a ti, y ya te preguntas, que no sabes lo que es esa zanja, ¿no? Y te dicen, no. Entonces, claro, es cuando dices, tengo que empezar por otro tipo de cosas. Esto es un sitio donde te metes a disparar. O
a malvivir, como decía Tristán. Entonces, no sé si es una pregunta incómoda, pero que sí que te hace pararte y decir, espera, a ver por dónde empiezo a generar esa provocación de la interpretación del patrimonio, ¿no? Es decir, y empiezas a decir, tengo que contar lo bélico y sí que era incómoda desde el punto de vista de reestructurar otra vez todo tu discurso. Porque era otra generación, no es una generación que sabemos que dices, bueno, tú ves una zanja y dices, oh, esto es una trinchera, claro, pero hay una generación que hay que empezar por otros elementos. Pero dar por hecho, Óscar, algo que nos parece obvio, pero que no lo es, ¿no? Para determinados públicos en este caso, ¿no? Nada, gracias, Óscar. Mariela. Sí, pues, bueno, algunas reacciones, sobre todo con público más joven, es sorpresa. Se sorprenden por mucho y luego además se sorprende de que les escuche a alguien y que les pregunten por su opinión, no por lo que está en los libros o por lo que toca hablar, ¿no? Y tardan más en calentarse, digamos, en algunas paradas, en entrar en la dinámica del debate, pero luego lo agradecen y yo creo que tienen un impacto mayor que en un público más adulto. Luego también en las vecinas, cuando trabajamos con vecinas, notamos aumento de la autoestima. Y me ha pasado también en algún recorrido que he hablado de la Virgencica, que fue una barriada, en teoría, de casas prefabricadas temporales, aunque luego estuvieron varias décadas, en pleno franquismo, tras unas inundaciones, y hablando del mérito que tenía ese tejido vecinal que fue movido instalado allí sin querer, porque no rehabilitaron sus viviendas donde estaban, y el valor que tuvo que muchísimas mujeres, que incluso algunas no tenían ni siquiera estudios, se ven las firmas, mostramos las cartas, ¿no? Con la huella, constituyeron la primera asociación vecinal de Granada. Y en ese espacio fue donde luego tuvo lugar, se gestó la huelga de construcción del 70, bueno, que fue bastante, el convenio de la construcción se gestó allí. Entonces, ellas ven la importancia y la relevancia que tuvo su día a día y su vida cotidiana y el peso y el impacto en la historia local de la ciudad. Entonces salen algunas, sin yo saber que ellas eran de la Virgencica, algunas veces han participado y dicen, ay, pero mira. Y entonces, bueno, eso sí lo vemos, porque luego, una cosa que no comentaba antes, nosotros hacemos un debate de hora y media las actividades, pero luego nos quedamos a las cañas otras 2 horas, porque se nos quedan cortos. Y si no lo hacemos a lo mejor nosotras siempre, porque no tenemos otra actividad o tal, se generan el debate continúa y sales mucho de la burbuja cotidiana. Y antes, hablando también de las posiciones antagónicas, me acuerdo de una vez en la plaza del Ayuntamiento, justamente hablando de representación femenina institucional, coincidieron unas funcionarias y unas compañeras anarcofeministas. Y entonces se abrió el melón, eran posiciones totalmente opuestas en principio, pero luego se llega a un consenso porque el objetivo al final es el mismo. Y también cuando hacemos mapeos emocionales, la comunidad local está muchísimo más representada con ese mapa final, porque son espacios a los que les dan importancia, no los que determinan pues, las instituciones políticas. Y bueno, esas son las reacciones así ahora mismo que han venido un poco. Y aparte, eso que comentas de las cañas, es que a veces ahí es donde salen las cosas verdaderamente interesantes, ¿no? Mucho más a lo mejor que en la propia actividad. Nos esforzamos tanto, ¿no? Para organizar la actividad y luego en los cafés o en las cañas es cuando sale ahí la chicha, ¿no? Gracias, Mariela. Josu. Yo no doy las vistas guiadas sobre el 3 de marzo, así que yo no puedo dar ese tipo de opiniones. Yo ahí lo siento. Simplemente, ¿puedo hacer yo alguna pregunta a compañeros? Claro, por supuesto. Esto estamos en la mesa camilla y cualquiera puede intervenir. Al contrario, vale. Yo encantada. Vale. Pues nada, quería preguntarle a Óscar respecto a museos como el Imperial War Museum, etcétera. Claro, dentro de la Hot Interpretation y de hablar de los lazos de empatía es, 1, si se genera empatía y 2, ¿por quién o hacia quién en ese tipo de museos, ¿no? O sea, me pregunto bastante eso. Es interesante lo que luego haya un buzón, o sea, incluso el que te pregunta directamente, ¿serías tú un soldado? ¿No? O sea, si se genera empatía, ¿hacia quién? ¿Y por qué? ¿O por qué crees? Luego el otro es, algo que me llama la atención es cuando se hacen este tipo de dinámicas de posits o de hacer tu propia línea cronológica, etcétera. Realmente la dinámica que se establece a mí me recuerda mucho a la del libro de visitas tradicional, en cierto modo, quiero decir.
Y ya que estoy en casa, pues he aprovechado, me he acordado de la obra de Sursayan de Altamira vista por los españoles, que es todo un repaso de todos los libros de visitas de Altamira. Y los libros de visitas son muy interesantes porque se guarda casi una especie de inconsciente, consciente, colectivo sobre un espacio patrimonial. Pero, por ejemplo, claro, si eso se va a exponer, si eso se expone en la pared, y lo digo porque aquí también vimos una experiencia similar con unas carpas sobre la memoria del conflicto armado vasco que hubo y demás, que tú ponías tu experiencia sobre el terrorismo, el contraterrorismo, etcétera, ¿no? Cuando sabes que se va a exponer, coges un tono mucho más solemne. O sea, tú mismo y tú misma te musealizas, ¿no? O sea, quieres ser parte del museo. Entonces, era muy difícil poner algo que te saliese del alma realmente. O sea, al final pones algo como algún mensaje general de a ver si nos comprendemos todos y todas, paz y convivencia. O sea, no ponías lo que te salía de las entrañas. En cambio, un estudiante al que le han obligado a ir a Altamira, pues igual en el libro de visitas se explaya y se pone ahí a soltarla de Dios o lo que opina. Y a veces igual es hasta más valioso, ¿no? O sea, no sé si se entiende esto. Que como el museo tiene ese aire de sacralidad, es difícil quizá que podamos salirnos de ese propio discurso oficial museístico. Y luego la otra pregunta de Mariela sería, por la experiencia del Baicín 25, ¿cómo es meter la pata, en el buen sentido, o meter el caballo de Troya con algo como el patrimonio de la humanidad? Intentando, o sea, ¿cómo es trabajar en el mainstream, si fuésemos un grupo indie aquí en el debate, cómo es trabajar en el mainstream intentando ser underground? Si va bien o va mal, porque eso creo que es una dinámica habitual en las iniciativas patrimoniales. Eso es un poco mis dos preguntas. Gracias. Hay un segundito, quería mencionar una cosa, que Irache Momoitio, quien hablará esta tarde, fue una gran ayuda en este proceso del tema del espacio memorial de la Iglesia. Y lo digo porque no sé si podremos coincidir en este ámbito online, pero bueno, que estamos muy agradecidas a Irache Momoitio por lo que nos ha ayudado en este proceso. Perfecto, queda ahí dicho, Josu. ¿Óscar? Sí, gracias, Josu. La empatía, a ver, claro, cuando lo visitas, yo vengo de otro contexto cultural, es decir, no soy británico, ¿no? Entonces, es complejo, lo digo porque, claro, quizás es una percepción mía, ¿no? Es decir, en España se ha generado, no sé si un distanciamiento con el ejército, ¿no? En cierta medida, en algunos momentos. Pero sí que es cierto que cuando viendo un poco esa curva que proyectaron, de la curva Insegur, sí que llegas con esa especie de desolación, ¿no? Con esa idea más nefasta hacia lo que puede ser la Armada, ¿no? Lo que puede llegar a producir en cuanto a desastres, ¿no? Y entonces empiezas a decaer en su discurso según vas pasando las salas, ¿no? Porque, claro, aparece la disciplina del soldado, la soledad, lo que tienen que convivir durante un periodo bélico, la muerte, el sufrimiento, ¿no? Y poco a poco te van introduciendo las bonanzas, ¿no? Lo colectivo, la solidaridad, la formación, una serie de cuestiones que vas subiendo en esa curva, ¿no? Y empiezas, quizás lo que preguntabas, a empatizar. Y claro, dices, y ahora llegaré con qué empatizas, ¿no? Y llegas al último momento, que es donde tienes ese sitio de exteriorizar. Y yo me di cuenta de que con quien había empatizado no era con el mutilado, que también lo tienes, con sus comentarios, había empatizado con la institución. En eso, para mí, y estoy hablando de las grandes instituciones culturales dedicadas a estos elementos en el Reino Unido, me di cuenta de que quien con empatizas finalmente es con la institución. Es decir, claro, porque lo primero que te choca es decir, han gastado una cantidad ingente, no me acuerdo ahora, tengo por ahí la cifra de lo que se han gastado en los museos militares, es ingente, y resulta que están hechos para criticarse. Claro, dices, hay algo que te descuadra, ¿no? Y cuando ves los comentarios, me puse a leer muchos comentarios, empatizaban con la institución. Había gente que quería ser soldado. Wow. Entonces, claro, ahí estás empatizando completamente, no con el soldado, o sea, estás empatizando con la institución, en cierta medida. No es algo malo, ¿no? Pero lo tienen muy estudiado. Otra cosa distinta son todos esos pequeños museos que tienen en todo el territorio, en las pequeñas localidades, muchos de ellos hechos por voluntarios, donde por supuesto no hay interpretación, hay los paneles y folletos como pueden programarlos, y ahí donde empatizas
directamente es con la identidad de las personas que han legado ese patrimonio. Es decir, son museos, pequeños museos locales tremendamente bélicos en cuanto a la museografía, es decir, son armas, hechos, maquetas, dioramas, etcétera, pero claro, cuando tú sales de allí lo que estás empatizando es con quien ha legado su identidad, porque además ves que la está viviendo, es quien te enseña museo, es quien te lleva en el, ¿cómo se llama este? En el carro blindado, porque en Inglaterra es muy frecuente que te puedas montar en un carro blindado y demás, es decir, eso, disparar ya todavía no disparan, en algunos creo que sí, pero puedes hacerlo, entonces es otra cultura. Esto en cuanto a la primera pregunta. Y la segunda, yo no me acuerdo cuál era. No, o si esta era la primera. Resumiéndola mucho, sería si realmente este tipo de iniciativas de hacer, y esto, bueno, es casi transversal a otro tipo de iniciativas, creo que también el resto de gente podría contestar. Este tipo de iniciativas de posits, de murales, sí, vale, de ya, vale. Sí, ¿realmente ya. se puede sacar tajada vale. de ahí o al final...? Yo solo lo he puesto como ejemplo para reflejar esa idea de, ¿cómo se diría? De exteriorizar, lo que puedes exteriorizar una vez, pero no acababa ahí, es decir, sí que lo han trabajado, es decir, no se trata del simple lugar donde pones ¿cómo se llama? Tus ideas en un post-it y lo pones, no, tienen otras salas, además, de verdad que lo recomiendo, el museo de la historia del pueblo, de la historia popular, que está en Manchester, tiene unas salas muy tradicionales, es decir, unas salas permanentes, pero es tremendamente participativo e inclusivo. Tiene salas, es decir, donde, bueno, no sé, podría mostrar muchas fotos, pero no es mi turno. Sí, o sea, han ido un poquito más allá de eso, ¿eh? Sí, ahí sí que lo han trabajado. No se han quedado en el libro de visitas que queda ahí. Siempre tendrá sus críticas y seguramente al final podemos manejar esos comentarios cualitativos como consideremos desde el punto de vista institucional, pero lo han trabajado más, es decir, tienen más zonas donde se puede compartir, donde se puede generar debates, donde no interviene nadie del museo, es decir, solo la gente. En eso sí. Lo que pasa es que yo solo lo había puesto como un ejemplo de ese tipo de lo que sería involucración y muchas voces, simplemente. Pero sí, lo trabajan más. Vale, como Josu ha abierto esta última pregunta al resto de los panelistas, no sé si alguien quiere responder a esto antes de la pregunta que te hizo a ti, Mariela. Si no, pues eso, adelante, Mariela. Vale, era que somos indies y nos metemos en lo mainstream, ¿no? Bueno, pues tirando un poco aquí del ejemplo de los planetas, ¿no? Que iban de indies pero grababan en una multinacional. A lo mejor hacemos lo que no les dejan hacer. Estoy con lo que habéis comentado, ¿no? De que quienes trabajáis en las instituciones os censuran, bueno, pues a lo mejor nos metes a alguien sin filtro porque sabes que a lo mejor luego, si no te gusta, luego no le vas a volver a llamar. Hay que decir que el tema de Albaicín 25 es un barrio que tiene todo un contexto histórico, social y tiene un tejido vecinal muy fuerte y a lo mejor si, aquí está mi opinión, no es de la asociación, si técnicos del ayuntamiento fueran al Albaicín sabiendo ya todos los problemas que tienen, que no les escuchan, los problemas que hay con la Junta de Distrito, pues a lo mejor habría más choques que si vas a alguien con un discurso más empático, amable en el buen sentido de la palabra, como el que llevamos nosotras. Además, para entrar en Albaicín tienes que tener algún vínculo. En mi caso, mi padre es del Albaicín, mi familia, mi abuela, bueno, vivieron allí y yo utilizo mis memorias, mi fotografía y me sitúo, ¿no? Me vinculo para que vean que no somos también turistas o somos las de... Entonces, ¿cómo vamos de indies? Bueno, sí, vamos muy precaria, eso sí. Y sí he comentado antes que tuvo 2 colores políticos este proyecto a lo largo del año y esperamos que tenga una continuidad. De hecho, luego, mira, ¿cuándo fue esto? Esto fue en el 2019. Pues cuando acabó el proyecto incluso nos avisaron desde el ayuntamiento para que lo presentaran en una jornada de turismo sostenible porque lo querían replicar, no sé si en Tarragona o en otro sitio que se habían interesado. O sea que bueno, lo único que estamos ofreciendo son herramientas que a lo mejor pues todavía desde las instituciones no ponen en práctica o porque no se las pueden permitir o porque mantienen unas inercias. Bueno, yo creo que es eso, que a lo mejor todavía no han dado ese paso por miedo a las respuestas de la gente también.
porque si alguien del ayuntamiento va allí y te está diciendo, porque nosotras es que no había filtro, es que la gente nos contaba y todo eso está luego, elaborábamos informes y se los pasábamos también, porque había un elemento también de conocer la realidad. Habéis dicho antes, ¿no? Si lo escribes en un post que sabes que se va a publicar, pues a lo mejor, te mueres un poco la lengua, pero si hay unas chavalas que además es que me metían en la tienda de allí de Plaza Larga, que está la mujer, te ponía la mesa camilla de verdad, iban pasando las vecinas y, mira, que esta muchacha está preguntando, pues siéntate. Y yo echaba allí las mañanas haciendo entrevistas. Ahí no había filtro, no había musealización, entonces creo que, bueno, eso es lo que te da el ser, digamos, indie. Y bueno, sí, nos encanta, vamos a los márgenes siempre. Mariela, gracias. Bueno, igual que antes que preguntaba Josu, eso, no sé si alguno del resto de los panelistas, si queréis haceros alguna pregunta, eso está totalmente abierto en cualquier momento. Mariela, una pregunta para ti. Había una rara también por ahí. ¿Perdona? Había una muy rara por ahí, ¿no? Sí, efectivamente. Llegamos a esta pregunta, que me gustaría leerla literalmente. En este caso la han hecho de forma anónima y te la leo, y en cualquier caso también sigue abierta también la pregunta para que cualquiera de las personas que estamos en la mesa que queramos intervenir. Cualquier proyecto que luche contra una situación injusta es totalmente legítima y necesaria, pero en este caso el proyecto de Históricas me parece una herramienta de propaganda política con un claro sesgo de izquierdas. Exacto. Discutible todo lo que ha planteado Mariela, y es a lo que estamos acostumbrados en el contexto político actual que está tan polarizado. A mi ver, ni existe esa opresión machista actualmente en España, ni las personas que disientan de este planteamiento son extrema derecha. ¿Dónde está el heteropatriarcado si hombres y mujeres tienen los mismos derechos y ambos pueden conseguir las mismas cosas con su esfuerzo? ¿Cómo sabemos que un asesinato es machista si ni siquiera se ha dejado investigar a los jueces ni se ha hecho un examen psicológico sobre el agresor? ¿Por qué es más importante la muerte de una mujer que la de un hombre? Dice, espero que esta pregunta no sea censurada, con lo cual, persona anónima, ves que efectivamente no ha sido censurada, a diferencia de que en tu caso no lo has hecho de manera en la que te identificas. Considero que este es un espacio de debate abierto y libre. Mariela. Es que esto se está grabando, sí, ¿no? Pero no me quiero morder la lengua. Bueno, para empezar, me molesta que mantenga el anonimato cuando aquí, pues bueno, por lo menos toda la gente que está hablando estamos dando la cara. Suele pasar el tema este de los troles, creo que es la primera vez que nos pasa en unas charlas, tengo que decirlo. Si nos han interrumpido y nos han validado, y bueno, señor, siempre, al final de una ponencia siempre aparece alguien, un señor que te dice, ¿lo has hecho bien o no? O tal, pero tal. Yo creo que le invitaría a los paseos. Creo que habla desde una posición muy privilegiada que no tiene ningún tipo de contacto con la realidad. Y que se venga a un paseo, que se lo enseñamos dónde está el heteropatriarcado y, bueno, es que, de verdad, creo que no merece más tiempo. Pues me parece perfecto. No sé si alguna otra persona, si quiere comentar algo. Yo creo que solamente hay que, si quiere buscar el heteropatriarcado, creo que lo ha encontrado en su propio teclado en el ordenador. Perfecto, Josu. Pues nada, la invitación queda hecha. Una pregunta para Óscar, en este caso la plantea Ángel, y comenta que ¿se puede decir que la hot interpretation es la óptima y efectiva que existe? ¿Se puede decir que es mejor que la interpretación fría tradicional? ¿Cómo se podría vincular emocionalmente a los visitantes con hechos lejanos en el tiempo, a la antigüedad, Edad Media, Edad Moderna, etcétera, como si fueran tan cercanos como la Segunda Guerra Mundial o la Guerra Civil? Bien, yo creo que ya que nos están grabando y así pueden tirar piedras sobre el tejado en este caso sobre el mío, yo creo que a lo mejor lo primero que hay que hacer es eliminar la hot interpretation. ¿Por qué digo esto? Porque si nos fijamos, muchos de estos metodologías y técnicas vuelven a estar, llegan desde el mundo anglosajón. No tengo nada en contra del mundo anglosajón,
pero también tenemos que ver cuál es nuestro contexto, qué técnicas podemos utilizar, quiénes son nuestros visitantes. Por ejemplo, en el contexto de la guerra civil, en el caso de Rivas Vacía Madrid, una de las cosas que nos indicaron es los paneles vamos a ponerlos, hay que ponerlos en inglés. Y dijimos, ¿para qué? Es que no va a venir aquí nadie en inglés. No tengo nada, podemos ponerlos en francés, podemos ponerlos en esperanto. Yo los pondría en esperanto, mucho mejor, ¿no? O ¿por qué no lo podemos en otro idioma, ¿no? No sé, en catalán, en gallego, lo que queráis. La Hot Interpretation es una técnica, es una metodología. Husserl, Valentine empezaron a hablar de esto en los años 80 y se ha trabajado y ha sido efectiva y se sigue utilizando. Bien, ¿qué podemos hacer en nuestros contextos? Quizá yo lo único que planteaba es lo que se está haciendo, cosas que me parecen interesantes, cosas que se pueden rescatar, cómo intentar trabajar esas narraciones personales y sobre todo de las narraciones personales, de las muchas voces, tienen también sus cosas negativas. Lo que más me interesa, y a lo mejor es muy delicado, es que en este tipo de lugares traumáticos, por desgracia, por una cosa urgencia, no he podido disfrutar de lo de Mariela, pero seguramente lo íntimo es fundamental en estos casos. Es muy delicado de tratar, pero yo es que incluso le cambiaría, como he dicho al principio de la charla, lo de Hot Interpretation, podemos ponerle otro nombre, podemos hacer una votación al final de qué nombre. Entonces, solo para finalizar, intentar expresarme es no me gustan los encasillamientos en ciertas teorías, es decir, me gustan más los procesos y los espíritus que salen de esas metodologías. Me quedo con trabajar el poder de abstracción de los visitantes, trabajar lo íntimo, lo personal, compartir y buscar la empatía con el otro. Lo podemos llamar Hot Interpretation o de otra forma, pero simplemente me quedo con eso de momento, más que con nombres, sobre todo con nombres que son exógenos a nuestras realidades. Es mejor, más que intentar implantarlos, coger las bonanzas y las limitaciones que tienen y ver cómo los podemos adaptar a nuestro entorno. Sí, a veces es también como escapar un poco de estas etiquetas, ¿no? Que parece que es ya como lo que lo define. Otra pregunta también para... Mariela, perdona. Sí. Yo quería decir que nosotras no sabíamos que hacíamos interpretación caliente. También. Para nosotras era interpretación feminista, empática o, bueno, desde los cuidados. Ahí lo dejo. Sí. A mí es que además, como cuando has estado en el entorno anglosajón, la palabra hot tiene esas connotaciones, lo de hacer hot interpretation, de verdad, cada vez que lo digo, puf, no sé cómo. Hay que cambiarle el nombre en España, por lo menos, o en el contexto de América Latina, yo creo. Isa Lu, que pone ahora mismo en el chat, interpretación emocional, y lo pone así como con muchas exclamaciones, ¿no? O afectiva, por ejemplo. Sí, efectivamente, afectiva también podría ser. Mariela, te pregunta Lola Falco, ¿qué pasa cuando en vuestras acciones vecinales alguna persona se autodescubre como cómplice? Entre comillas, ¿no? Y dice, ¿ocurre alguna reacción? Nosotras partimos de que todas las personas, nosotras incluidas, somos cómplices de una u otra manera, porque nos hemos criado y nos hemos educado en este sistema. Entonces, bueno, eso ya no nos pone al mismo nivel y entonces no señalamos porque alguien piense de una manera diferente. Cada persona se va a revisar y va a ver qué está haciendo y cómo se posiciona en relación a su entorno. ¿Qué más ponía la pregunta? De si es qué ocurre, ¿no? Sí, cuando se plantea esto. Ocurre, ¿no? Que se reconoce como cómplice y qué ocurre en ese momento. Que cuando damos los contenidos son datos objetivos de qué ha provocado la desigualdad o que una parte de la población esté en una situación muchísimo más vulnerable o más precaria. Son datos objetivos, ahí no hay lugar a discusión. Donde sí nos han cuestionado más es cuando hablamos del modelo turístico, por lo menos aquí en Granada, estoy hablando por Granada, no por Madrid. Cuando cuestionamos el modelo turístico, la precariedad que genera, en Granada, bueno, sí, está como muy idealizado y por supuesto criticamos las propuestas neoliberales. Entonces hay gente relacionada a lo mejor pues, con comercios dedicados al turismo, apartamentos turísticos o con terrazas masivas, bueno, que se lo han tomado como algo más personal.
bueno, ahí ya... Eso, por ejemplo, nos pasó también en el paseo que comenté, ese de Granada en 1919. Una de las veces que lo hicimos, yo hablo de la Gran Vía como un primer ejercicio gentrificador a principios del siglo XX, porque se destruyó el 20% de la ciudad de la época, toda la Medina antigua, y se pasa de tener pues, una población campesina, artesana, jornalera, a tener pues, eso, una burguesía con unas viviendas que rompen cualquier modelo de corrala, ¿no? de compartir los cuidados. Y la gente eso, pues bueno, quien a lo mejor tenían una vivienda en la Gran Vía o su familia o tal, se lo tomaron también como, ay no, pero con lo bonita que es la Gran Vía, no sé qué. No, mira, no. Y ahí la tenemos. Para mí es una cicatriz en el medio de la ciudad, ¿no? Rompe totalmente lo que había antes. Es muy disruptiva para mí la Gran Vía y todo lo que significa es totalmente, voy a decir burgués, pero sí, vamos, totalmente una mentalidad muy privilegiada. Por eso hacemos la parada a las espaldas de la Gran Vía, donde se ven estos bloques tan, en teoría, bonitos, a imitación de los que había en París a principios del siglo XX. Ahora vamos por detrás, ¿no? Para que se vean eso, las entrañas, ¿no? Donde vive el servicio y bueno. Pero sí se lo toma la gente a lo personal, yo creo que es cuando le afecta a lo mejor a lo económico. Fíjate lo que estoy pensando ahora. Me encantan también todas estas metáforas que utilizas, ¿no? De la cicatriz, ¿no? De vamos a las entrañas, ¿no? Es genial. Ahora, claro, la gente se ha empezado como a agobiar un poco ahí con que si no se habían identificado a la hora de hacer las preguntas. Entonces, Fran, el pobre, decía ahí en el chat, pero no, Fran, estás aquí perfectamente identificado. Es que también es para ti, Mariela, y Fran Cerceda pregunta, dice, hace unos años me encargué de la documentación y redacción de textos del Centro de Interpretación de los Lavaderos de Ballester de Real. Dice, creo que son espacios fundamentales para la identidad del colectivo y me gustaría saber si se han contemplado en los itinerarios los lavaderos como espacio de sociabilidad de la mujer. De hecho, yo creo que lo ponías, ¿no? Porque a mí me encantan los lavaderos y me fijé ahí en tus fotos. Sí, ya. Bueno, pues sí, los lavaderos, por supuesto, están en varias de las actividades. No, bueno, tengo que decir, no los lavaderos en sí, que en Granada solo queda uno, está en el Realejo, y por motivos de accesibilidad nosotras no hablamos directamente in situ, ¿no? Pero cuando pasamos por un puente donde también se usaba para lavar la ropa, bueno, el río, la confluencia del Darro con el Genil, pues sacamos a colación todo el tema de los espacios con agua. En relación a los lavaderos, tienen muchísimas lecturas, no solo como espacio utilitario, sino también espacio de socialización femenina, espacio relacionado con el patrimonio inmaterial, porque por los usos y las canciones que se asociadas, ¿no? a esas tareas. También hablamos de, porque bueno, había un montón de lavaderos y solo nos queda uno, pues porque ese patrimonio no se ha considerado relevante o no se ha protegido lo suficiente, incluso el que hay ahora está en un estado lamentable. Eso sí vemos, por ejemplo, en la Alpujarra sí lo están teniendo más en cuenta. O sea que supongo que cada contexto está empezando ya a valorar qué es relevante en función también con perspectiva de género y a la historia, el impacto sobre la historia local. También hablamos en los lavaderos sobre el estigma asociado a las lavanderas, la sexualización de los cuerpos femeninos y cómo existían también ordenanzas que limitaban el acceso de los hombres a esos espacios porque se cometían delitos contra la moral sexual. Pero bueno, ahí bueno, los lavaderos, para nosotros los espacios con agua gustan mucho también estas paradas para la gente porque todo el mundo tiene algún tipo de vínculo con ellas, pero dan para hacer solo una actividad sobre lavadero. Sí, aparte, bueno, yo personalmente los lavaderos tengo ahí como especial querencia, vaya, por ellos, ¿no? Y por todo el patrimonio, ¿no? que está ligado a ellos. Perdona. Sí, Mariela, adelante. Sí, que tenemos también, con el tema de los lavaderos, cuando mi compañera Ana va al bañuelo, el bañuelo es pues, un baño estupendísimo, pero fueron usados como lavadero por las vecinas durante varios siglos. Cuando Torres Balbás recupera el espacio, lo que hacen es quitar las pilas, pero en realidad esas pilas y ese uso vecinal fue el que mantuvo el espacio. Entonces, a nosotros nos habría gustado que por lo menos una pila se hubiera dejado, como si se ha ido Emilio ya, ¿no? Pero, por ejemplo, allí en Jaén sí mantienen, ¿no? el lavadero, ¿no? A pesar de otros usos, ¿no? Bueno, aparte aquí, por ejemplo, yo que soy de Galicia, aquí los lavaderos eran, vaya, el centro, ¿no? El que organizaba toda la vida social
¿no? del barrio, de la parroquia, ¿no? Vale, pues en principio no tenemos más preguntas, aún podéis seguir haciendo las personas que nos estáis viendo y escuchando, pero a lo mejor ahora que tenemos un poco más de tiempo, Josu, como te quedaste ahí justo con bueno, abriste muchas preguntas en tu propia intervención, pero a lo mejor a mí me gustaría retomar, ¿no? Que creo que fue casi como la parte final, esta idea de profundizar más en el papel de las instituciones, ¿no? Que justo ahí te quedabas un poco... y también, de hecho, salía en el chat esta diferencia entre lo público y lo común, ¿no? Entonces, bueno, a lo mejor el profundizar un poco más en eso, ahora que tenemos un poquito más de espacio, ya que os corté antes... Nada, muy brevemente. La iglesia de San Francisco de Asís, que fue el escenario de la masacre perpetrada por la policía, ha sido un espacio de memoria desde entonces. De hecho, ha habido ocupaciones, reuniones, manifestaciones, en fin. O sea, mientras era una iglesia parroquial, seguía teniendo también una vida política muy activa. El proyecto del barrio Ocupa de Recaleor, que es uno de los barrios ocupas más grandes del Estado, que está aquí en Vitoria, nació de una ocupación de la iglesia. En fin, o sea, era un espacio de memoria ya, ¿no? Mientras seguía siendo iglesia. Con lo cual, estaba esta exigencia cuando cerró al culto. Era esa la idea. Con lo cual, es una iniciativa que nace de la gente, nace de diferentes colectivos. Porque además el 3 de marzo tiene un carácter de punto de inflexión en la vida movilizatoria y política de la ciudad. O sea, hasta entonces Vitoria era una ciudad modélica del régimen y a partir de ahí ahora hay toda una red de radios libres, centros ocupados, de todo. O sea, Vitoria cambió muchísimo a partir del 76. Bueno, pues hace gracia que somos nosotros y nosotras quienes les llevamos la idea a las instituciones. Lo que pasa es que, claro, les pedimos dinero y les pedimos que negocien con el obispado para poder sacarlo adelante. Luego nos encontramos con que hace 3 semanas aparece en prensa que instituciones y obispado firman el acuerdo. Y liderazgo institucional. Y el titular es ese, liderazgo institucional. Y tiene gracia, porque claro, a ver, os habéis subido a un carro, quizá os habéis subido al clamor popular, que es lo que tienen que hacer las instituciones, por otra parte. Pero a ver, lo del liderazgo tiene un poco de gracia, ¿no? Cuando se puede buscar otro tipo de modelos más horizontales. Además, en el proyecto nuestro hemos hablado de otros casos de Argentina, de Uruguay, de Chile, en los que, bueno, se ha intentado ver, ¿no?, las diferencias entre diferentes espacios de memoria. Por eso, porque lo institucional, al final, ¿qué pasa? Que lo institucional es la política pública de memoria, la oficial. Las políticas de memoria oficiales lo que tienden es a naturalizar el pasado para así confirmar los roles de poder del presente. O sea, y esto suena como muy de manifiesto, pero es que, coño, es verdad. Entonces, ¿cómo encaja algo como lo del 3 de marzo en esto? Pues difícilmente. Entonces, estamos ahí en ese encaje que no sabemos muy bien ellos cómo lo ven, porque aparte ellos no han hecho todavía ningún proyecto ni nada por el estilo. No hemos podido llegar ni siquiera a confrontar dos modelos todavía, porque el nuestro está hecho, pero el suyo no. No lo sabemos. Pero ahora hablan de que como ellos son los que ponen la pasta, ellos son los que dirigen. Incluso se ha hablado de que se va a generar una fundación o un patronato para gestionarlo y nos dijeron de forma muy clara, puede que participéis los colectivos sociales, pero con un único voto. Y instituciones somos Gobierno Vasco, Diputación Foral de Álava y Ayuntamiento. Somos 3 contra 1. Y nos lo dijeron así, 3 contra 1. A mí hacer un centro, además ellos lo llaman Centro Memorial de las Víctimas, cuando nosotros procuramos no hablar tanto de víctimas, sino de una memoria bastante más compleja. No se trata tanto de exigir 5 nombres propios de los 5 asesinados, ¿no? Va más allá. Bueno, y entonces, claro, hacer un 3 contra 1 para hacer un centro memorial que además intenta homenajear a ese 1 tiene un poco de gracia, ya es un inicio un poco duro. Así que bueno, estamos en esa fase, en esa idea. Sí, aparte de ese contra, ¿no? Ya me parece como, claro, un lenguaje, ¿no?, de que ya tienes esa violencia, ¿no? Ahí incluso me venía ahora también la fotografía, ¿no?, que tú comentabas, ¿no?, como que si nos faltaba alguien, ¿no? Yo creo que era muy representativa, ¿no? Pero aún así también, por ejemplo, es que esto se vería equiparable, se está haciendo aquí en Vitoria el Centro Memorial de las Víctimas del Terrorismo y hay participación de la Fundación de la Memoria de la Fundación de las Víctimas del Terrorismo, que es la fundación que intenta en teoría englobar a todas las víctimas del terrorismo, pero tampoco están todas realmente. O sea, COVITE, AVT, o sea, hay un montón de asociaciones también de víctimas del terrorismo, algunas también integran a víctimas del terrorismo de Estado, otras a víctimas de ETA, o sea, hay diferentes y no sé si tampoco están todas del todo contentas con ese centro que se va a hacer en Vitoria, ¿no?
Pero en cambio se nos da imagen de cierre de filas en torno a eso y fin, ¿no? No sé, o sea, yo veo que el hecho de que hasta hace poco los estados y las administraciones... O sea, memoria histórica fue una cosa que nació de las asociaciones en el 2000, hablando claro. Las exhumaciones, etcétera. Nace de ahí. Con lo cual ahora hay un proceso de institucionalización y por eso están las leyes de memoria democrática, que incluso además han cambiado el término. Antes era memoria histórica y ahora es memoria democrática, que también es una cosa curiosa, que igual no estamos reflexionando lo suficiente al respecto. Y luego, aparte, hasta ahora es el reino de taifa según cada comunidad autónoma y ahora se está preparando a nivel estatal. Pero claro, está muy bien que se impliquen, pero no que dirijan, no que monopolicen. Que igual eso es un poco el error. Porque al final eso es desempoderar a la gente. Claro, yo creo que sí que tiene, bueno, es una opinión personal, que sí que tiene que haber esa implicación, pero claro, ¿cómo se gestiona eso para que no ocupen el espacio, ni totalmente el espacio, ni la voz, ¿no? Entonces, claro, esa gestión es complicada, ¿no? Óscar, que levantabas la mano. Sí, es solo por si le sirve a Josu y así también hago publicidad. Desde Vas a hablar de tu libro. Sí, no es mío, es comunitario. Es un proyecto de Asturias, creo que teníamos asturianos y asturianas por la sala. Es la Ponte Ecomuseo, no sé si lo conoce. Trabaja el Procomún y los comunes. Es una empresa, bueno, nos definimos como una empresa social del conocimiento, donde intentamos establecer ese equilibrio con las administraciones, sobre todo con el equilibrio de... decidimos de forma, digamos, asociativa si recibir ayudas, sobre todo económicas, desde las administraciones. No me voy a extender más. Si acaso, Josu, te pongo la página ahora del Ecomuseo aquí en el chat, pero creo que porque sí que trabajamos la idea de, bueno, el resurgir, ¿no? De eso, del Procomún, del Commons, ¿no? De los comunales, del trabajo participativo y sobre todo de la innovación social en la gestión del patrimonio, pero desde la participación comunitaria inclusiva. Entonces, bueno, simplemente por si os ayuda en esa, digamos, iba a decir lucha, pero no quiero entrar en temas bélicos, en ese debate y diálogo con las administraciones, ¿no? Que tiene sus pros y sus contras. Es decir, cuando nosotros decidimos no asumir financiación de administraciones, eso tiene unas consecuencias, repercute en la economía de los proyectos, pero y también digamos, en ciertas limitaciones, en ciertas barreras que te van poniendo las propias administraciones por haberles rechazado. Pero es muy interesante, tenemos dos cosas muy interesantes. Una es que el rechazo significa, en el fondo, una forma de que ellas mismas reflexionen por qué les hemos rechazado ofreciendo dinero. Y por otro lado, es que nos ha llevado a reflexionar lo importante que son las voces disonantes. Es decir, los que están en contra del proyecto. ¿Son tan importantes? ¿Te hacen estar tan en el suelo? ¿No? No por intentar convencerles, sino para decir, bueno, oye, hay alguien que está en contra. Hay algo que tenemos que seguir trabajando. Y no me extiendo más. Te pongo la página por si quieres visitarles. Claro, es que a veces también puede estar la riqueza en los disensos, ¿no? Precisamente, ¿no? En eso que comentas, Óscar. Sí. No sé si alguno del resto de los panelistas, si quiere... Ahí está, Javier. ¿Tienes que activar? Ahí está, sí, perfecto. No quiero tampoco cortar este tema, si alguien quiere seguir con este... Yo iba a preguntar una cosa, porque nosotros, por ejemplo, dentro del grupo, nos ha sucedido una cosa ahora mismo y estamos debatiendo nosotros internamente sobre qué hacer o no hacer. Y me parece que a lo mejor, como hay gente que conoce muy bien el caso y seguro que ya tenéis mucha más experiencia, pues a lo mejor nos podíais decir, ¿no? Y a nosotros aquí en la Universidad de León se organiza una exposición que se llama Expociencia y nosotros quisimos participar, hemos solicitado la participación. Nosotros la universidad nos ha puesto el requisito, fijaros qué curioso, ¿no?, de que hagamos actividades infantiles. ¿Por qué lo hacen? Porque saben que si no, el público, o sea, los niños arrastran a los padres. Eso lo sabemos muchos de los que trabajamos en patrimonio y demás, ¿no? Entonces, claro, nosotros ahora mismo tenemos internamente en el equipo un debate sobre qué actividad plantear a los niños, ¿no? Porque si no, al final, claro, había un sector ayer me recordaba mucho la guerra de piñas que ponía Carlos ayer en el ejemplo de, al final vamos a acabar una guerra ahí de niños tirándose pelotazos, ¿no? Entonces, claro, los que habéis trabajado, y me ha parecido súper interesante, el enfoque de Tristán, de Óscar,
bueno, es complicado. Y es que hay gente dentro de nuestro grupo que están radicalmente en contra de que se, en cierto modo, se banalice este tipo de estudios, porque al final estamos banalizando una guerra, un enfrentamiento bélico, que es un hecho traumático y muy complejo, ¿no? Entonces, me parecía sugerente, si hay tiempo, hablar de este asunto. Qué interesante, Javier. Pues perfecto. Óscar, que pide la palabra. Sí, bueno, simplemente en relación también con lo anterior y a lo mejor con lo que estaba diciendo Javier, quizá de vez en cuando sí que tenemos que dar un toque, ¿no?, a las administraciones. Me estaba acordando ahora de La Ponte, además han puesto un artículo de su director, de Jesús, que además es interesante. Allí una de las cosas del proyecto fue directamente, además que fue muy curioso, lo resumo muy rápidamente. Al lado de donde está este lugar, en Santo Adriano, en Asturias, había unas cuevas con pinturas rupestres, ¿no?, que es un BIC, bien interés cultural, cerrado, porque la administración no tenía medios para poder abrirlo y visitarlo, ¿no? Se solicitó poder visitarlo, por supuesto hubo una negación y al final presentaron un proyecto al Principado de nosotros somos una asociación, esto es un BIC y legalmente podemos presentar un proyecto para la accesibilidad al público, para que darlo accesibilidad. La cara de estupefacción de la administración, porque no, era la primera vez que se encontraba con un caso así. En otros sitios, en Madrid ha pasado, pero en Asturias no había pasado. Entonces, al final lo aprobaron y las llaves de ese sitio lo tiene una asociación que protege y hace visitable ese sitio. La Ponte hizo lo mismo con la iglesia. En Tuñón hay una iglesia prerrománica cerrada a cal y canto, nadie se preocupaba. Se fue con un proyecto y la propia iglesia le dio las llaves. Es esta asociación quien abre y hace las visitas interpretativas en este lugar. Entonces, con esto simplemente es, de vez en cuando sí que tenemos que tener ese arrojo. Maribel lo decía antes en ese café, ¿no? Decir, hay que seguir llamando a las puertas y dando por los sitios que una y otra vez, ¿no? Pico y pala. Entonces, bueno, hay unos aspectos legales, institucionales, como son los bienes de interés cultural, como son las leyes de patrimonio, y que permiten que el propio ciudadano no delegue todo en la administración, sino que podamos llamar, por supuesto, con un proyecto riguroso y decir, esto es una herramienta. Sí, somos una asociación cultural y eso no quiere decir que no tengamos la profesionalidad y el rigor para hacerlo. Y a veces se consigue. De hecho, lo que hizo La Ponte fue un antes y un después para otros lugares. Simplemente. Gracias, Óscar. Ruth, que levantabas la mano. Sí, sobre todo para Javier y para todos, debemos ponernos muy contentos cuando nos piden cosas para niños, porque ahí estamos plantando semillas. Y Finlandia, por ejemplo, ahora de no haber nada para niños intercultural, con diferentes idiomas, con multiculturalidad bien entendida, ahora tenemos 3 festivales y ahí se van muchísimas cosas. Y para mí, contarles la historia, hacer un proyecto de historia para niños, me parece, lo único que me parece es plantar semilla y que ellos crezcan sabiendo, ¿no?, que alguien sabe qué es esto, qué es esto. No, es una trinchera. Entonces a mí me parecería genial que nos planteen algo de historia de los inmigrantes en Finlandia, por ejemplo, hacer algo más institucional, ¿no? Nada más. Gracias, Ruth. Sí, estabais saliendo en el chat, ¿no?, por parte de varias personas, Esther Montero y en este caso Maribel, que si quieres también tomar la palabra, pero también esta frase de que consideran que la interpretación que para niños y niñas que no es banalizar, ¿no? No sé si quieres, a lo mejor, Maribel, tomar la palabra, como lo comentas ahí. Verás, Javier, hacer una pelea de piñas en una
en un elemento patrimonial es banalizar. Trabajar para niños no es hacer peleas de piña. O sea, es que entre un extremo y los niños hay un mundo en medio. Yo trabajo en un museo, en el de La Rinconada, donde con chavales de 16 años, no sé si los consideran niños, yo creo que todavía sí, hacemos exposiciones, hacemos que ellos las documenten, ellos busquen los contenidos y ellos lo hagan. En concreto las hacemos sobre memoria. Y estaba buscando por ahí, pero es que soy muy poco ágil. Como no estoy en la oficina, no tengo todo a mano. Un texto que escribió una chavala de 16 años que decía algo así, que ese proyecto se le vendió como un trabajo de historia, pero había conseguido que dejara de ver el pasado como algo en blanco y negro y que de repente no era algo anterior, sino algo que le había pasado a sus abuelas y a sus abuelos y que había dejado de estar en blanco y negro y se había convertido en una cosa a color. El hecho de trabajar con niños, el hecho de hacer nada, no es ni bueno ni malo, depende de cómo lo hagas. Si mantienes un rigor, si trabajas con criterio de interpretación y utilizas una metodología adecuada, puedes conseguir que algún día esos niños, cuando vayan a una trinchera, no pregunten qué es eso. Y no solo eso, sino que quiero decir que creo que es absolutamente necesario porque es uno de los elementos que ayuda a educar a los que van a ser las ciudadanas y los ciudadanos del futuro. Sí, y que ya son del presente, Maribel, que yo cada vez que escucho esto que son del futuro es que ya están aquí, ya forman parte, ¿no?, de nuestra sociedad. Sí, Javier, te iba a dar la palabra, pero si te parece se la doy primero a Mariela, porque seguramente así ya puedes también como responder a las dos. Sí, es sobre... Lo mío ha sido que me he acordado algo de la guerra de piñas de los de ayer, se desvió un poquito del tema. La guerra de piñas, memoria traumática de sí, dale a Javier y que luego creo que voy a cambiar un poquillo. Vale, pues venga, Javier, nada, muy breve, que nos quedan nada, 5 minutos. Como fui tan breve, yo voy a ser mucho más breve todavía, que se me entendiera bien lo que yo quería decir. Yo he trabajado en un museo que era un molino y he trabajado muchísimo con niños. Tengo un niño de 9 años, quiero decir, sé que son fundamentales para el patrimonio. Es más, o sea, muchas de las maneras de educar a los padres vía por los niños, o por lo menos lo que os decía de banalizar es que la universidad o muchas veces los museos utilizamos a los niños para arrastrar a los padres y banalizamos así el tema, ¿no? Porque al final lo que ofrecemos son juegos o son como cosas muy, pues eso, lo que decía, me refería con la banalización es eso, hacer una pelea de bolas o tal, ¿no? Yo creo que hay que crear, vamos, yo la respuesta la tengo clarísima, quiero decir, crear unos instrumentos bien pensados, bien planteados, con gente que esté trabajando sobre ello de manera muy profesional, y eso me parece súper interesante. La banalización iba por ahí, es decir, utilizar al niño como enganche y dejarle aparcado, porque muchas veces los museos también se convierten en la guardería ahora no sé qué hacer con el niño, pues le llevo al museo que me hace una actividad no sé qué, ¿vale? Pues simplemente la aclaración. Vale, perfecto. Mariela, nada, tienes 2 minutos, por favor. Bueno, el lanzar la pregunta en relación a lo que se comentó ayer de la guerra de piñas y si eso puede pasar en otro espacio, ¿no? ¿Qué opináis de resignificación social de espacios de memoria traumática? Pongo un ejemplo. Que pasó todos los días cerca de un antiguo cuartel, el cuartel de Las Palmas, que ahora es un parque. La energía que tiene ese sitio, porque fue uno de los sitios donde dieron más hostias y más tortura en la dictadura. Cuando se lo dije a mi padre se quedó totalmente chocado y dice, bueno, ¿cómo va a ser un parque? O sea, por un lado le alegró, o sea, sentimientos encontrados, porque le alegró que ahora fuera un espacio de, pues eso, de juego, pero por otro dice, esto debería tener algún tipo de contexto también, ¿no? Que la gente sepa qué ha pasado ahí. Yo apoyo el contextualizar todo, ¿no? Y ahí, pero no sé, ha sido la sociedad la que ha convertido eso en un espacio de juego. No ha habido, aunque se hubiera convertido en parque, no se ha hecho como un memorial o un espacio de reconocimiento de todas las secuelas y toda la represión que hubo, ¿no? No sé qué opina, era por lanzarlo un poco, porque creo que lo de la guerra de piña ayer fue un poquito que se Vale, quedó... como nos queda, nada, 1 minuto, no sé si alguien quiere, Óscar, que pidas la palabra, porque entiendo que Ruth se le quedó de antes la mano levantada ahí, pero Óscar. ¿Tienes el micrófono, Óscar? Que creo que simplemente en 1 minuto no nos da tiempo. Y es que a mí la palabra resignificar, me da un miedo, me causa tantos pensamientos, sobre todo depende de quién la utilice y quién vaya a resignificar. Pero, Mariela, me encantaría que tuviésemos este debate. Yo creo que cancelamos la sesión de tarde y no. Tranquila,
ha mantenido, o sea, por fuera sigue estando, o sea, por fuera es un No, si estoy hablando en abstracto. Por dentro han puesto un columpio, entonces antes era cuartel y ahora se llama parque. Esa para mí es lo que le llamo resignificar, no... Claro, sí, no, me refiero que de repente a una administración, dice, no, pues ahora vamos a resignificar otra vez ese parque. Uf, me produce mucho, digo, uy, para esto necesito horas de que, además de que me den leches también de lo que pienso. Pero son capas y capas, ¿no veis que son capas y capas? Yo por lo menos creo que son capas ¿Me y capas. dejáis Dale, el último minuto para hacer un poco de proselitismo? Sí, perdón, yo me callo. Sí. Porque ya entramos en el corte para la tarde. Sí que os diré que esto es una asociación, se llama Asociación para la Interpretación del Patrimonio, donde estamos con mucha ganas de generar espacios de debate y que los debates que generemos provengan precisamente de inquietudes de la gente. Óscar, no sé si conoces que existe esa opción, no solo en jornada, pero es un tema que tampoco hay que cortar, y mucho menos cortar la sesión de esta tarde, pero puede salir en otro momento y podemos generar algún sitio para buscarlo. Vale, yo de verdad que, bueno, me siento hasta mal por tener que cerrar, ¿no? Porque eso que estamos aquí, vaya, por lo menos en mi caso yo estoy aquí encantada y me da mucha pena cerrar. Pero bueno, eso es lo que hay, es el tiempo y... Una cosa, una cuestión de ordenista solamente. Era pedirle un favor a Mariela. Sí, nos puede enseñar la taza que gastas. Es que la he visto antes un cachín. Por favor. ¡Guau! He visto la taza de la mesa camilla, total. Mariela sabía que íbamos a poner mesa camilla y se ha traído la taza adecuada. Pero vamos. Dar las gracias, que quería cerrar, Larry. Dar las gracias a Tristán, Mariela, Josu, Javier, Óscar, a Jacinto como mi contacto y resto de compis de directiva, a Nuria, que no la vemos, pero está ahí detrás, ¿no? Y simplemente para cerrar, me gustaría, hemos hablado de toda esta parte de la interpretación caliente, ¿no? Y la importancia de los sentimientos y de las emociones, pero siempre también eso, vinculada también a la parte cognitiva, y Óscar decía, buscando actitudes de responsabilidad hacia el futuro. Me gustaría cerrar con una parte, un pequeño párrafo de un texto de Eduardo Galeano, del libro de los abrazos, que aparte qué mejor, ¿no?, que cerrar con un abrazo virtual de los que no hemos podido darnos en persona, porque me parece que venía como muy al caso. El texto se titula Divorcios y dice: el sistema divorcia la emoción y el pensamiento, como divorcia el sexo y el amor, la vida íntima y la vida pública, el pasado y el presente. Si el pasado no tiene nada que decir al presente, la historia puede quedarse dormida, sin molestar, en el ropero donde el sistema guarda sus viejos disfraces. El sistema nos vacía la memoria o nos llena la memoria de basura y así enseña a repetir la historia en lugar de hacerla. Yo creo que estas jornadas, y que en concreto esta sesión, ¿no?, que me ha tocado moderar a mí, son la prueba de que el pasado tiene mucho, ¿no?, que decirle al presente, y no solo para que no lo repitamos, ¿no?, sino también para que seamos capaces, también en este caso a través de la interpretación del patrimonio, de construir de una manera más sana, más justa y más inclusiva. Así que eso, que muchísimas gracias a todos y todas.